reunidos acá como ministerio, como personas, como hijos, como amigos, como hermanos, pero principalmente, Señor, como cristianos. Queremos, Señor, que su palabra no regrese vacía y que quede guardada en nuestra mente y nuestros corazones. Úsenos, Padre, que podamos aprender más cada día en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy no vamos a ocupar diapositivas porque pues no las hicimos, no pudimos hacerlas, pero sí traemos buen material para que lo podamos poner en práctica, ¿verdad? Recuérdense que la semana pasada arrancamos y mencionábamos cuán importante es el libro de Romanos hacia grandes hombres conocedores de la palabra del Señor. Y pues es importante entender que el apóstol Pablo aquí da los pasos para que podamos entender la palabra del Señor. El libro presenta, dice, sistemáticamente las buenas noticias de salvación a través de Cristo, más nada, menos nada, ¿verdad? Por eso es que lo mencionábamos, que como tabernáculo utilizamos muchos versículos, valga la redundancia, del libro de Romanos y le llamamos el camino de Romano, ¿verdad? Ok, ahora vamos a entrar ya un poquitito más de lleno, pues la semana pasada fue como una pequeña introducción. Espero que pues me acompañen en la lectura. Vamos a leer ahorita Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. No sé quién me hace el favor de leerlo, por favor, con voz de arcángel, con trompeta y todo, ¿verdad? A ver, 16 y 17. ¿De qué pasó? Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Amén. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo, aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Muchas gracias, Alejandra, ¿verdad? Sí, pastor. Ok. Si ustedes, creo que no es primera vez que leemos esto, ¿verdad? Pero sí vamos a tratar de ahondar un poquitito porque me llamó la atención el hecho de que lo mencionamos y que no nos avergoncemos. Pero ¿qué tiene que ver? Fíjese bien. Perdón, le explico. Cuando dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, esto está mostrando o revelando cómo es verdaderamente el corazón de él. Y ya le voy a explicar por qué. Ok, en una ciudad tan sofisticada como era Roma en ese tiempo, algunos podrían sentirse, oiga bien, avergonzados por un evangelio centrado en un Salvador, primero, que era judío, segundo, que fue crucificado, y tercero, pues normalmente era aceptado por personas de menor clase. Entonces, Pablo pues estaba expresando diciendo que él no se avergonzaba. ¿Por qué? Porque Pablo era una persona letrada, era una persona preparada. La Biblia menciona que él se preparó a los pies de Gamaliel. Gamaliel era una persona conocedora, una persona que, que enseñaba. Para, pongámoslo o traigámoslo a nuestro tiempo, ubíquese en el mejor colegio. A usted imagínese que el mejor colegio, el más caro, ubíquese en la mejor universidad, la más cara del país. Entonces, allí estudió Pablo. Ahí se preparó con esas personas. Entonces, por eso él decía, no me avergüenzo del evangelio. Y hoy en día pasa mucho. Las personas dicen, yo he escuchado personas que mencionan, tanto jóvenes como adultos, que el evangelio es para los pobres, el evangelio es para los viejitos, y hasta mencionan las bienaventuranzas donde están en Mateo capítulo 5, donde dice, bienaventurados los pobres, pero no mencionan la siguiente palabra, que es los pobres de espíritu. Se los voy a leer, lo vamos a buscar rapidito. Por aquí lo tenía marcado. Es Mateo capítulo 5,
El versículo 3 dice, oiga, bienaventurados los pobres, dice, en espíritu, no del espíritu. Porque hay una gran diferencia en espíritu que del espíritu. Cuando usted es pobre del espíritu, es una persona apagada, es una persona triste, enojada, congojada. Cualquier parecido es pura coincidencia si lo estoy describiendo, ¿verdad? Cuando es pobre del espíritu, pero pobre en espíritu es que necesita más. Ahora ya le voy a explicar ahí rapidito. Entonces dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, la gente confundía eso, confunde hoy en día. Pero ¿por qué dice bienaventurados los en espíritu, los pobres en espíritu? Porque comparemos a una persona pobre monetariamente, ¿qué es lo que hace? Sale todos los días a buscar qué comer, cómo sobrevivir, porque no tiene nada, no tiene casa, no tiene dónde vivir, no tiene, pero todos los días anda buscando cómo poderlo hacer. Entonces, lo mismo pasa en la parte espiritual. Cuando una persona es pobre, como menciona el Evangelio, en el espíritu, es que necesita todos los días. Es que necesita escuchar palabra, orar, leer la Biblia. Entonces eso va a llevar a ser una persona al final bendecida, ¿verdad? Entonces, por eso es que Pablo mencionaba que él no se avergonzaba. Ahora bien, dice, porque es poder de Dios para salvación, pero hay un porqué, porque hay otro error que podemos también escuchar afuera que dicen que todos somos salvos, que todos somos hijos de Dios y que Dios no es malo y que Dios no nos va a hacer daño y que Dios no va a permitir que la gente se vaya al infierno. Ahora, error. Ok, no todos somos hijos de Dios, todos somos creación de Dios, porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Quiénes nos consideramos hijos de Dios? Aquellos que lo hemos aceptado como nuestro Salvador personal y los que hemos estado en un proceso de ser santos. ¿Se recuerda esa palabra? Apartado para Dios. Entonces, ¿de qué me aparto? No es que me van a decir, ok, para aquí se van a sentar. No, me aparto del mundo. Me aparto de la tentación, de los pecados. Es una lucha a diaria, ¿verdad? Entonces, por eso es que es importante que nosotros vayamos entendiendo. Entonces dice, porque es poder de Dios para salvación. ¿Qué dice? A todo aquel que cree. Mire qué interesante. Porque, claro, si de conocer todo el mundo conoce a Dios, pero ¿quiénes le creemos a Dios? Y eso se los pregunto ahora, esta noche a ustedes, porque usted me podrá decir, mire, mis papás son evangélicos, por año yo tengo ya de ser evangélico, pero verdaderamente creemos en el Señor. Le pregunto eso. Pastor, claro que sí, Él creó los cielos y la tierra. Ok, sí, pero creer es que lo creas acá y acá. En tus momentos tristes, en tus momentos de prueba, en tus momentos de tentación, allí es donde demostramos que verdaderamente creemos. Porque una cosa es saber y otra cosa es conocer. Amén o no amén. Yo creo que nos vamos entendiendo, ¿verdad? Ahora bien, dice, dice, es el por qué Pablo no estaba avergonzado de un evangelio centrado en un Salvador crucificado. Ok, ¿por qué? Porque él sabe que el evangelio, ¿qué significa evangelio? Significa buenas noticias o buenas nuevas que se van a dar a las personas, ¿verdad? Ok, las buenas nuevas de Cristo Jesús tienen un poder inherente, o sea, que viene junto. Cuando hablamos de las buenas nuevas, no es que yo voy a llegar y les digo, hey, Dios les va a regalar el teléfono que ustedes quieren. Dios te va a dar el carro que querés. Dios te va a dar el novio o la novia que querés. O sea, Dios no te, esa no son las buenas nuevas. Las buenas nuevas es que Dios vino a salvar tu alma.
Entonces, Dios, para llegar a terminar o crear ese proceso, pues va a trabajar en ti. Y ahí es donde nosotros permitimos que el Espíritu Santo vaya obrando día con día en nosotros, como dice la palabra, que no regresa vacía, que la palabra llega hasta lo más profundo, a los tuétanos. Entonces, que también la vida del cristiano va en aumento. Ahora, todo eso es un proceso, que la palabra es lámpara a nuestros pies, que es lumbrera a nuestro camino. Entonces, allí es donde podemos ver el poder inherente de las buenas nuevas. Porque yo te puedo dar, por ejemplo, una buena nueva. Vas a pasar grado, ¿ya? O vas a cumplir años, o no sé, cosas que en algún momento, pero eso al final son cuestiones materiales. Pero lo que se dice, el Evangelio, que es lo que menciona la palabra del Señor, son las buenas nuevas, ¿verdad? Entonces, el Evangelio es ciertamente noticia, dice, pero es mucho más que información. Tiene un poder, otra vez mencionada la palabra inherente, el Evangelio no es un consejo para las personas, si dice, sugiriendo que ellos se levanten a ellos mismos. No es así. Yo no puedo cambiarme yo mismo. ¿Quién va a cambiarme a mí? Es el Espíritu Santo, es la palabra de Dios. Solitos no podemos muchas cosas, principalmente esa parte. Allí sí no podemos ser autodidactas. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, el poder ni se levanta. Pablo nos dice que el Evangelio trae poder, que el Evangelio trae poder. Y aparte de eso, el poder viene de Dios. O sea, eso es fundamental. Y por eso dice, porque en el Evangelio, oiga, el versículo 17 dice, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahora, vamos a ver más adelante lo que habla la palabra del Señor o que podemos entender nosotros, porque cuando escuchamos justicia, ira, como que nos da un poco de temor, pero no, porque tenemos que, ya vamos a ver a qué se está refiriendo, ¿verdad? Ahora, me gustaría que leamos, por favor, el versículo 18 y versículo 19, por favor. Alguien si me hace el favor de leer el versículo 18 y 19. Alguien que no sea Alejandra, porque ya Alejandra nos ayudó, ¿verdad? Solo uno, no levanten la mano todos, por favor. O ya se durmieron. 1, 18 y 19, ¿verdad? Sí, por favor. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Amén. Muchas gracias. Ok. Si le pusimos atención al versículo 18, pues da un poquitito de miedo, porque dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Entonces, ahora bien, ¿por qué Pablo menciona esto? Porque muchos de nosotros, lejos de estar obrando como verdaderamente debe ser, estamos actuando todo lo contrario de lo que la palabra de Dios dice. Ahora, quiero entrar un poquitito aquí en materia porque, por ejemplo, cuando leemos eso nos asustamos, pero ¿sabe por qué? Porque nosotros a veces objetamos la idea de la ira de Dios. La palabra objetar, objetamos nos oponemos. O sea, pastor, a mí eso no me lo lea. A mí no me lea que si yo no hago tal cosa voy a ser condenado. A mí no me lea que si ando haciendo esto, que los chambrosos, que los mentirosos se van a ir al infierno. O sea, a la gente no le gusta eso. Ahora, ¿sabe por qué? Porque nosotros igualamos, oiga, pónganme atención, nosotros igualamos
la ira de Dios con la ira humana. O sea, su mente ya está trabajada. Cuando escucha la palabra ira, usted dice, ok, por ejemplo, relacionemos ira. Ira es gritar, es maltratar, es humillar, ofender, bueno, a tal grado que podría ser también matar, abusar, o sea, hay muchas cosas que el ser humano las hace en ira. Es más, el Señor dice, airaos, pero no pequéis. Entonces, ¿por qué? Porque ahí esa palabra que está ocupando es, ok, está bien que te enojes. Sí, porque todos nos enojamos, pero ¿qué haces con tu enojo? ¿Sabes controlarlo o vas a reventar o gritas o golpeas? Entonces, por eso menciona la ira. Ahora bien, ok, dice que nosotros comparamos la ira de Dios con la del ser humano, la cual, oiga bien, la cual es motivada por razones personales, egoístas o por un deseo de venganza. Esa es la ira del hombre. Ese es el concepto que tenemos de ira. Pero la del Señor es todo lo contrario. Y yo espero que esta noche usted aprenda y entienda eso para cuando vuelva a leer ese versículo no se asuste, o cuando alguien le pregunte, mira, pero ¿y que no Dios es amor? ¿Ya? Porque la Biblia lo dice. Y entonces aquí, ¿por qué menciona la palabra ira? ¿Por qué tiene? Ok, ya lo vamos a seguir explicando. Dice, no debemos olvidar que la ira de Dios es completamente justa, oiga, en su carácter. Ahí es donde ya nos cambia un poquitito el concepto que teníamos como humanos y ahora que estamos viendo en la parte espiritual, ¿verdad? Y dice, el interpretar la ira de Dios como simplemente en su propósito de castigar el pecado o asegurar que la conexión entre el pecado y la miseria es igualar la ira con sus efectos y prácticamente eliminar la ira como un movimiento dentro de la mente de Dios. O sea, aquí, o sea, nosotros si nos vamos a enfocar en la parte humana, está mal, porque no es así. No es así como Dios. Oiga, la ira es la santa, aquí va, por favor póngame atención y si puede anótelo, ¿verdad? La ira es la santa repulsión del ser de Dios contra lo que es contradicción de su santidad. O sea, a Dios, te lo voy a resumir, a Dios no le gusta que estemos haciendo cosas fuera de su voluntad. Entonces, ahí es donde Dios hace muchas cosas para que nosotros regresemos a sus caminos. Escuchaba hace mucho tiempo un pastor que decía, y hasta cierto punto tiene razón, se escuchaba fuerte, que Dios va a hacer dos cosas cuando verdaderamente somos elegidos de Él. Porque recuérdese que dice la palabra que no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Bueno, decía este pastor, hay dos formas como Dios te va a hacer regresar. O con tus pies o arrastrando tus pies. Entonces, yo creo que entiende la analogía. Y en parte la ira de Dios es que, por ejemplo, si nosotros andamos jugando con el mundo, que jugamos, que ratito somos cristianos los fines de semana, luego entre semana no, que me ando juntando con personas que no son cristianas y me andan insinuando o me andan moviendo a hacer cosas fuera de Dios, entonces tiene una consecuencia. Dice la palabra que el sembrar para la carne es muerte, pero el sembrar para el espíritu es vida y vida eterna. Y también dice la palabra que todo lo que nosotros sembramos es lo que vamos a cosechar. Entonces, parte de esto, de la ira de Dios, es cuando nosotros, ustedes y su servidor, hacemos cosas fuera de la voluntad de Dios. Ahí es donde Él explota, como por ejemplo cuando nuestros padres nos estamos portando mal o nos portamos mal o vivíamos con ellos,
nos exhortaban, nos regañaban, nos castigaban y algunas veces hasta nos pegaban, dependiendo la magnitud de la falta, así nuestros padres nos castigaban. Ahora bien, ¿Dios es un Dios castigador? Pues podría ser que sí. Dice la palabra que es lento para la ira. Es grande en misericordia. O sea, Dios es increíblemente, o sea, yo algunas veces en mi persona, y he visto también otras personas, es tan grande la misericordia de Dios que me cuesta entender. Porque dice la palabra que nuevas son cada mañana su misericordia. O sea, cada día que yo me levanto, que ustedes se levantan, Dios nos da un cheque en blanco de su misericordia y dice, ok, lo que hiciste ayer se acabó, borrón y cuenta nueva. Ahora tienes una nueva oportunidad, no para seguir pecando, no para volverlo a hacer, sino para luchar para hacer las cosas buenas. Entonces, ¿pero qué pasa si yo sigo y sigo y sigo y sigo? Dice la palabra de Dios, oye bien, el que practica el pecado no es de Dios, es del diablo. Y entiéndame que hay una gran diferencia entre hacerlo y practicarlo. O sea, ¿por qué? Porque también Romanos nos dice, ya lo vamos a ver en las otras clases de discipulado, que dice que el que no peca, el que dice que no peca, hace mentiroso a Dios. O sea, sí cometemos pecados. Y ahora usted no me lo va a negar. No sé cuántos pecados cometimos este día. Pero Dios nos ha consumido. No, aquí estamos. Dios nos tira un rayo. No. ¿Por qué? Porque por su misericordia. Pero la ira de Él hace que también haya una pequeña, mediana o grande consecuencia dependiendo de cómo sea lo que nosotros estamos haciendo. Hace muchos años se me acercó una señorita y me dijo, ella no era de nuestra iglesia, era de otra iglesia, pero como teníamos un programa, o había un programa en la radio en ese tiempo que era de jóvenes, los sábados en la tarde, noche, entonces esta señorita lo escuchaba y en algún momento pues nos abordó y me dice, pastor, me dice, mis padres son cristianos y cometí el error que tuve relaciones sexuales con mi novio y estoy embarazada. ¿Me perdona Dios eso? Les pregunto, ¿Dios perdona eso? Alguien que escriba ahí o que diga, no sé, un comentario. ¿Perdona Dios eso, un embarazo? ¿O no? ¿Todos están de acuerdo que no, que sí? Hola. José Luis dice que sí. Ok, claro. Acuérdese que el único pecado imperdonable es la blasfema contra el Espíritu Santo, ¿ya? Entonces, Dios sí perdona. Perdona un embarazo, perdona que mates a alguien, que robes, que mintas, pero la consecuencia, yo le dije, hija, Dios te perdona. Dios te perdona y acércate a tus padres porque sus papás no sabían, contales la situación, Dios te va a perdonar. Y si tenés un pastor maduro, una persona que verdaderamente Cristo está en su corazón, el pastor no tiene por qué juzgarte, ¿ya? No le dije, anda y pedirle perdón al pastor, o sea, no, porque en realidad somos seres humanos y nos equivocamos. Pero aquí viene el pero, aquí viene el niño lo vas a tener que llevar. Esa es la consecuencia de tu pecado. Pero pastor, si la Biblia dice que los hijos son bendición, correcto, pero en el momento adecuado, en la edad adecuada y es dentro del matrimonio. Ahora, ¿qué pasa entonces con esto, pastor? Pero hay muchas muchachas que salen, jóvenes salen embarazadas, sí, pero preguntémosle a la mayoría de ellas, cuando ya el niño nace, cuando ya el niño va creciendo, hubiese querido tener ese niño, el 99.9% dijera no.
porque me limité de muchas cosas, de mi juventud, de mis amigos, de mis estudios. Tengo que cuidar a un niño, tengo que empezar a trabajar. Y si hay un varón de verdad, pues él se va a hacer responsable. Ahora, cambió toda su vida. Cambió increíblemente. Si te vas de la casa, si dejas de estudiar, o sea, hay muchas cosas que cuando hacemos fuera de la voluntad hay una consecuencia. Entonces, eso es la ira de Dios, dice. En esta porción de la carta de Pablo, desde el capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 3, versículo 20, oiga bien, la meta de Pablo no es el proclamar las buenas nuevas, sino demostrar, oiga, demostrar la necesidad absoluta de las buenas nuevas de salvación de la justa ira de Dios. Justa. Mire qué interesante. La necesidad que debemos tener de buscar de Dios, de leer su palabra, de escuchar una alabanza, de escuchar predicación, de ir y congregarme, de servir al necesitado. Porque ese es el verdadero cristiano. Si el cristiano del domingo es bien fácil, si usted solo llega a sentarse, pero el verdadero cristiano se ve, como dice, en las trincheras, en la universidad, en el colegio, en el trabajo, en la casa. Entonces, eso es lo que Pablo quiere hacer. Y si usted puede, se lo repito, desde aquí, del versículo 18, desde el capítulo hasta el capítulo 3, versículo 20, menciona todo esto, ¿verdad? Entonces, la ira de Dios no se revela en el evangelio, sino en los hechos de la experiencia humana. O sea, ¿a qué se está refiriendo el comentarista? De que lo vamos a ver claro. Por ejemplo, ¿qué pasó con Lot cuando salió de Sodoma y Gomorra? Salió con sus 2 hijas, con su esposa y salió él, ¿verdad? Entonces, había mucha maldad en esos lugares y Dios lo iba a destruir. Y él trató de interceder, Señor, si hubieran 40, si hubieran 30, si hubieran 20, y al final solo habían 4, pues Moisés estaba intercediendo por ellos. Pero ¿qué pasó con la mujer de él? Volvió a ver para atrás y se convirtió en sal. Y el Señor, la orden fue, caminen, váyanse y no vean para atrás. ¿Por qué? Porque esto es un gran ejemplo de que el pasado ahí se tiene que quedar. Si somos nuevas criaturas, si hemos nacido de nuevo, si el Espíritu Santo mora en nosotros, o sea, el pasado no te va a hacer menos. ¿Y por qué te digo eso? Porque muchos venimos arrastrando malos pensamientos, malos deseos, malas actitudes del pasado y eso no te deja avanzar. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Ahora bien, si usted se fija en el encabezado del versículo 18 dice la culpabilidad del hombre. Si tiene una Reina Valera, así dice. O sea, somos culpables. Entonces, dice que contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, ¿verdad? Ahora, esto es los siguientes versículos que estaban, el 20, y no hay excusa. La impiedad se refiere a las ofensas del hombre contra Dios. Por eso es que usted puede leer muchas veces que dice estos impíos. ¿Por qué? Porque eran personas que blasfemaban contra el Señor, contra su palabra, contra la iglesia. Y eso nos pasa a muchos de nosotros.
cuando estamos airados, cuando estamos molestos, nos volvemos impíos o andamos con personas impías y no les decimos nada. Se expresan mal de la iglesia, se expresan mal del evangelio, se expresan mal aún de nosotros mismos y lejos de exhortarlos nos da risa. Porque, ¿qué pasa si le digo algo? Se va a enojar conmigo, ya no va a ser mi amigo, no va a ser mi amiga. Y esos no son personas que valen la pena. Yo siempre le he dicho que el que no te ayuda te estorba. Y hay que aprender a quitarse de este tipo de personas. Ahora, dice, la injusticia se refiere a los pecados del hombre contra el hombre. Mire qué interesante. La injusticia se refiere a eso. El hecho de que la Biblia dice que si no haces lo bueno, te es contado como pecado. O sea, tenés la posibilidad de tu amigo, tu amiga, hablarles del Señor a tus papás, a tus abuelitos, a tus tíos, y no lo haces. Entonces, eso es una injusticia, porque no estás compartiendo lo bueno que Dios te ha dado a ti. Ahora, que detienen, dice, con injusticia la verdad. La humanidad, dice, de hecho, detiene la verdad de Dios. Cada verdad revelada al hombre por Dios ha sido combatida, ignorada y ocultada deliberadamente. Y así es. Así es. Por ejemplo, ¿cuánta gente dice, a la misma palabra dice, en mi nombre serás vituperado? O sea, la gente va a buscar siempre contienda. Mira, ya ves, y decís que sos evangélico, decís que sos evangélica, y mira lo que publicas en tus redes, y mira, y algunos me dicen, pastor, ¿y la gente por qué me critica tanto? ¿Por qué a otros no lo hacen? Porque tú eres luz. Porque a eso te ha mandado Dios. Porque los demás están apagados. Y te lo digo porque a mí me pasa. Hace poco me encontré un amigo de Estados Unidos, tenía días de novelo, y me dice, ¿qué pasó, pastor? Me dice, así, pero irónicamente. Ajá, ¿cómo estás? Le digo, el pastor no sé qué palabra ocupó, pero no me gustó mucho. Entonces, y le digo, mira, ¿por qué decís eso? Sí, porque tus publicaciones, esto y lo otro. Mira, hay ciertas cosas, le digo yo, que son como son. Entonces, pero después yo dije, tiene razón, porque no, ya no somos como el montón. Y hay ciertas cosas que ustedes y yo, cuando las publicamos en nuestras redes, lejos de ser de bendición, sirve de tropiezo. Entonces, hay que tener cuidado con eso, porque Dios nos ha mandado a hacerlo. Ahora bien, ¿qué más dice? Porque las cosas invisibles de Él, dice, se hacen claramente visibles. Dios nos muestra algo de su eterno poder y la deidad de Él. ¿A través de qué? De la creación. Por medio de las cosas que están hechas. O sea, está más que claro. Y nosotros nos vivimos lamentando y nos vivimos quejando que qué terrible mi vida, que mi vida no tiene sentido, que mi vida... Y yo, o sea, te pudiera decir, mira, salí en la mañana, párate en la puerta de tu casa y el tan solo hecho de que puedas respirar, que puedas ver la luz del día, que se acabó la noche, que podés caminar, que podés palpar. O sea, tan solo hecho, eso es una gran bendición. Y aparte hay otras cosas, hay, si tú, por tu casa hay pájaros, puedes escuchar, ver los árboles. Por ejemplo, hoy en la mañana que iba para mi trabajo, pasé por una parte donde hay cañales. Hace poco han llegado a sembrar caña por ahí y había neblina y aquello estaba chulo, se veía maravilloso. Y mucha gente, porque por ahí hay paradas de buses, mucha gente estaba allí, pero estaban más afanados que buscando un bus, que poder disfrutar la neblina. Cosa que es en segundito ya no está. Entonces, eso hace Dios. Entonces, las maravillas de Dios te las muestra en tu vida.
en lo que te ha guardado hasta este momento. Porque muchos decimos, a mí no me gusta donde vivo, a mí no me gusta cómo soy, a mí no me gusta, o sea, solo vemos lo material. Y se nos olvida que Dios no ve el exterior, Dios ve el interior. Si sos chiquito, si sos delgado, si sos gordito, si sos pelo liso, si sos pelo colocho, o sea, a Dios no le interesa eso. Dios ve tu interior. Y es importante recordar que dice, de tu interior van a correr ríos de agua viva. ¿Para qué es el agua? Para que la gente la beba y se alimente su cuerpo. Entonces, eso necesitamos ser nosotros. Ahora bien, hay una parte que dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Te digo por dónde está eso, en el versículo 21. No creo que desarrollemos todo porque tengo que llegar, si no me equivoco, hasta el 32. Pero ya faltan 20 y apenas vamos por el 21, ¿verdad? Pero bueno, algo vamos a aprender. Ok. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. ¿A qué se refiere eso la palabra? ¿Qué entendemos? Te lo vuelvo a repetir. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. ¿Qué es glorificarlo como a Dios? ¿Qué entendemos? Así en tu, no sé, alguien que nos comente allí o escriba algo. O sea, porque usted me puede decir, no, sí, yo glorifico a Dios con la alabanza, pero lo has escuchado, pero verdaderamente yo glorifico a Dios con las ofrendas, con el servicio, pero verdaderamente lo estamos haciendo de corazón, porque aquí lo dice que no. Pues habiendo conocido, dice a Dios, no le glorificaron como a Dios. Recuérdese que Pablo está escribiendo esto para una iglesia cristiana. Y al mismo tiempo menciona que también para los que no lo son, pero principalmente va para ellos y nos está hablando a nosotros. Porque si yo más no me equivoco, todos los que estamos ahorita aquí somos cristianos. Ya tenemos a Cristo en nuestro corazón. Amén. No es porque Dios nos creó ya, no, no. Cuando usted no tiene a Cristo en su corazón, usted es creación de Dios. Pero cuando ya tiene a Cristo, es un hijo de Dios. Ahora, no sé, ¿alguien quiere opinar o seguimos avanzando? ¿Por qué dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios? ¿Qué es glorificarlo como a Dios? O sea, ¿a qué se refiere? ¿Y por qué no lo estaban haciendo? Según lo que podamos entender o con solo leer, o tal vez hemos escuchado en algún otro lugar, algún comentarista o algo. ¿Nadie? Ok, bueno. Entonces, el problema dice, no es que el hombre no conocía a Dios, sino que sí lo conocía y aún así se rehusó a glorificarlo como a Dios. Ok, ¿qué es la palabra entonces glorificar? Es que lo vas a poner por sobre todas las cosas. Ahora te pregunto, ¿está Dios por sobre todas tus cosas? Por sobre tus amigos, tu novio, tu novia, tu esposo, tu esposa, tus estudios, tu teléfono, tu bicicleta, tu moto, tu carro, tu trabajo, tu familia, tus padres. ¿Está Dios por sobre todas? Sí, 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 sí. No, 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 no mintamos. No mintamos. Entonces, es ahí donde nosotros muchas veces caemos en esta situación. Porque cuando estamos bien, poco o nada nos acordamos de Dios. Cuando estamos mal, algunas veces sí lo hacemos y otras veces, en lugar de buscar la misericordia de Dios cuando estamos mal, renegamos, criticamos, nos enojamos, nos alejamos, pero no buscamos. O buscamos donde no es ni como es.
Entonces debemos tener ese cuidado de la palabra, lo que dice la palabra, ¿verdad? Ahora, por lo tanto, dice, la humanidad no tiene excusa. En lugar de glorificar a Dios, transformamos nuestra idea de Él en formas e imágenes más cómodas para nuestros corazones oscuros y corruptos. ¿Sí? Por ejemplo, ay, a mí me está pasando todo porque yo soy malo, soy mala. Y Dios ha permitido eso. Puede ser que sí, pero normalmente no. Es tu error. Es que le has permitido que el enemigo trabaje tus sentimientos, tus emociones. Lo mencionábamos el sábado en la prédica. Y yo publiqué en Facebook, dice, Dios trabaja tu corazón y el diablo trabaja tus emociones. Entonces debemos tener cuidado con eso. Porque eso nos va a llevar a actuar, a pensar y a vivir mal. La vida no es solo emociones. La vida es el actuar bajo la voluntad de Dios. Cómo Dios quiere que yo viva, cómo Dios quiere que camine, cómo Dios quiere que hable, cómo Dios quiere que me vista, hasta cómo Dios quiere que coma, que hable, que actúe. Y no podemos decir, yo así soy y nadie me va a cambiar. Claro, las personas no te pueden cambiar. Quien te va a cambiar es Dios, es el Espíritu Santo. Amén. Ahora, rapidito, avancemos, que el tiempo nos come. Entonces, ponemos mil excusas. Por ejemplo, aquí hay un par de información de algunos comentaristas. Uno de ellos es Spurgeon, que creo que si nunca has oído hablar de Spurgeon, es una persona que ha escrito muchos comentarios bíblicos. Agarran ellos o agarraban en aquel tiempo la Biblia a estudiarla y empezaban a anotar explicando versículo por versículo, capítulo por capítulo. Dice, según mi texto, el conocimiento no sirve de nada si no conduce a una práctica santa. ¿Ya? ¿Has escuchado que dice la mucha letra mata? ¿Ya? Y lo dice la Biblia. ¿Qué es lo que mata? Mata tu fe. Mata la gracia. ¿Por qué? Porque entonces empezamos a tratar de encontrar por qué dice eso en la Biblia, pero buscándolo en la parte textual, ya no en la parte espiritual. Ahora bien, sigamos leyendo. Ellos conocían a Dios, dice. No les aprovechó conocer a Dios. ¿Por qué? Porque no glorificaron como a Dios. Así que un amigo dice, mi amigo teólogo allá, que sabe tanto de las doctrinas, no importa lo que pienses o lo que sepas, a menos que te lleve a glorificar a Dios y a estar agradecido. Y les digo, nos vamos a encontrar con mucha gente, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en tu trabajo, y algunos se vuelven este tipo de religiosos ortodoxos, personas que actúan bajo o sea, se escudan o se respaldan de un versículo bíblico para decir o hacer cosas que Dios no haría. Y ahí es donde nosotros debemos tener cuidado. Al parecer, dice, no podemos resistir la tentación de crear a Dios a su propia imagen corrupta o incluso en una imagen bajo nosotros. Trágicamente, ineludiblemente nos convertimos en el Dios al que servimos. No sé si entienden. Por ejemplo, me ha pasado, no sé a ustedes, estamos orando. Señor, ayúdame con una materia, necesito sacarla adelante. Ayúdame que el trabajo, y empezamos a decir cómo, que por el trabajo me pongan esta nota, que el del examen, que no sé qué, y Dios obra de diferente manera. O sea, le estamos diciendo a Dios qué es lo que Él tiene que hacer, y no es así. Dios nos dice a nosotros qué tenemos que hacer. Entonces no tengo que orar por, ¿cómo no? Pero ¿cómo es tu oración? Señor, estoy mal en una materia, ayúdame, ¿qué hago? Pero yo no le voy a poner la solución a Dios.
Tengo un problema financiero. Señor, por favor, que el banco me dé el préstamo. Yo siempre se los he dicho y se los voy a decir a ustedes, a los hermanos en la iglesia, a los adultos. Damos testimonio o decimos, Dios me hizo el milagro que me concedieran el préstamo, eso no es milagro. Si lo tenés que pagar y 2 o 3 veces más de lo que te han prestado. O sea, milagro es que se pagó la deuda. Yo no sé de dónde, pero se pagó. Eso es así obra Dios. Me dieron el dinero de donde menos lo esperaba. Señor, te pido que mi familia de Estados Unidos me mande tanto cada uno y con eso pago el préstamo. O sea, estamos manipulando a Dios. Nos estamos convirtiendo en Dios. Señor, te pido que ese muchacho que me gusta mañana me diga que él quiere ser mi novio y se metía en los pies. No, o sea, no es así. Y si usted está escuchando, algunos hasta se están riendo, pero eso hacemos. Entonces, debemos tener cuidado con eso, ¿verdad? Ahora, luego menciona el versículo 23. Perdón, el 22 dice, profesaron ser sabios, se hicieron necios. Mire qué interesante. ¿Por qué? Porque, repito, cuando somos personas letradas, estudiadas o preparadas, creemos que sabemos todo. Y ok, puedes saber mucho de lo que es la parte secular. Si eres un ingeniero, eres un doctor, eres un mecánico, un panadero, un carpintero, una abogada, una licenciada, una enfermera, ok, conoces mucho de lo tuyo, pero de la parte espiritual no. Entonces, allí es donde necesitamos nosotros el volvernos personas amantes de la palabra de Dios. Porque dice, profesando ser sabios. Eso lo dice el versículo 22 del capítulo 1 todavía. Se hicieron necios. Empezaron bien. Y así nos pasa a muchos. Comenzamos bien en la iglesia y qué emoción, que me gustan los cultos, cómo predica el pastor y las alabanzas y todo. Pero pasó algo pequeñito. Una piedrita. Y te hizo tropezar. ¿Y qué dice? Se hicieron necios. Y eso no necesitamos nosotros. Apartarnos de todo eso. Versículo 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, dice. Corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ok. Aquí cualquiera puede decir, sí, ya ve, por eso sean los ídolos, por eso es que la iglesia tradicional tiene un montón de santos, de ídolos. Ajá, ok, tienes razón. Pero ¿y nosotros? Tu teléfono es un ídolo. Tu computadora es un ídolo. Tu televisor. Son ídolos que te están apartando de la gloria de Dios. Por lo cual, dice, también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron, dice, entre sí sus propios cuerpos. Ok. El versículo 24, 25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ahora, mire qué interesante, porque mucha gente dice, Dios ama a los homosexuales y Dios ama a las lesbianas. ¿Será cierto eso? ¿O es mentira? Hoy hay tanto homosexual, hay tanta lesbiana y Dios los ama. ¿Sí o no? A ver, ¿quién responde? Rapidito, por favor, nos quedan 4 minutos para terminar. ¿Ama Dios a estas personas, al homosexual y a las lesbianas? Yo creo que ya se desconectaron todos, padre. Al aire estamos hablando. ¿Sí o no? Nadie. Karen dice que sí.
Así es. Dios sí los ama. ¿Saben qué no ama a Dios? Lo que ellos hacen. Entonces, sí los ama y los llama a un cambio. Ok, gracias, Andrea. Muy bien. Ahí está. Así como Dios ama a los borrachos, así como el pecado es lo que no ama. Correcto, gracias, Karen. Así es. ¿Sí? Imagínense que yo no sé ustedes, pero yo hasta hace que un par de años me enteré que la Biblia dice que los chambrosos o el chambre es pecado y que no van a entrar al cielo. Imagínense cuántos de nosotros, si ahorita viniera el Señor y hoy hicimos un chambre y no somos homosexuales y no somos lesbianas, pero estamos cometiendo pecados. Entonces, ahora, ¿por qué me mencionaba esto? Porque muchos de ellos dicen, la Biblia no habla nada del homosexualismo, ni el lesbianismo. Y hoy en día está mucho de moda eso. Y claro que sí lo habla, aquí lo está diciendo. Por lo cual, dice también, Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. ¿Cómo llego a la concupiscencia? Cuando comienzo a maquinar cosas en mi mente y las proceso y las hago. Esa es la concupiscencia. Lo malo, principalmente en la parte sexual, que es lo que más ataca a nosotros los seres humanos. Dice, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Creo que más claro no está, ¿verdad? O sea, literal no dice se hicieron homosexuales o se hicieron lesbianas, pero menciona lo de los cuerpos. Si no me equivoco, creo que el libro de Apocalipsis menciona que el hombre que se acuesta con hombre se le llama perro. Y ese es algo despectivo. ¿Sabe por qué? Porque en los tiempos bíblicos, tiempos de antes, el perro era un animal salvaje, era como una rata, como un tacuacín. O sea, era algo malo. Por eso le llamaban perros. Entonces, cuidado, ¿qué estamos haciendo? Ya que cambiaron la verdad de Dios. ¿Por qué? Por la mentira. La mentira. Ahí tenemos que luchar contra eso. Honrando y dando culto, dice, a las criaturas antes que al Creador. Cuidado con eso también. ¿Qué estamos haciendo con nosotros mismos? Ahora, termino con esto. Dice, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y mire, el otro, el 26, dice que Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Es un respaldo también del 24. Pues aún sus mujeres, dice, cambiaron el uso natural porque es contra la naturaleza. Ahí está también. Y ahí usted imagínese toda la barrabasada o cosas malas que hacen algunas mujeres. Ahí está. Entonces, aquí Dios menciona por medio del apóstol Pablo todo lo malo que el hombre hace, pero poco a poco el hombre va entendiendo, va reconociendo y va cambiando, porque eso es lo que necesitamos. Mirar, reconocer y cambiar. Y luchar para que cada día ser mejores. Ser mejores. Así como sos mejor en tu trabajo, en tu negocio, en tus estudios, pues también hacerlo en la parte espiritual, que es fundamental, ¿verdad? Así que yo termino con eso, invitándolo siempre, por favor, antes de cada discipulado, tratemos de ir leyendo para que pues podamos ir a, si tenemos alguna duda, anotamos en un papelito y lo aportamos al final, ¿verdad? No sé si alguien tiene alguna duda, un comentario de lo que hemos dicho o algún aporte, que tal vez algo que se nos quedó, que usted diga. Hola, hola pastor, buenas noches. Hola, hola, adelante.
Buenas noches a todos también. Nada más, pastor, darle la importancia. Obviamente, todos los libros de la Biblia tienen la misma importancia y el mismo valor, pero quizás animar a cada uno de nosotros que pueda leerse el libro de Romanos. Es un libro con bastante contenido teológico y sería bueno de que nos propusiéramos poderlo leer. Quizás no ha sido un estudio súper profundo, pero sí ir leyéndolo poco a poco para que podamos tener preguntas en el desarrollo del discipulado. Sería bueno de que pudieran adelantar con eso, tal vez animarlos y que puedan ser bendecidos por Dios, por todo ese contenido que Dios ha dejado ahí para fortaleza de nuestra fe. Amén. Gracias, gracias, José. De verdad que sí. Porque si no, mire, es como que cuando vamos a clases y pues empieza el maestro a hablar y no entendemos nada, ni papa, ¿verdad? Entonces creo que aquí tenemos una ventaja, que tenemos el material, solo está que lo leamos. Claro, pedir la guía del Espíritu Santo también, ¿verdad? ¿Alguien más que quisiera compartir algo? Bueno, entonces terminamos orando, pidiéndole al Señor que nos ayude a recordar lo poco, lo mucho que usted haya adquirido esta noche, y espero pues el próximo jueves que también se conecte temprano, ¿verdad? Oramos, bendito Padre, gracias Señor porque hemos meditado en su palabra. Qué bueno, Señor, es ver y entender que su ira no es igual a la ira del ser humano, que siempre usted lo que quiere es lo mejor para nosotros. Ayúdenos, Espíritu Santo, a apartarnos del mal, a glorificar a Dios por sobre todas las cosas, con lo que hago, con lo que digo y con lo que veo también, Señor. Gracias, papito lindo, porque nos permitió el estar en este discipulado. Bendiga a todos los presentes, ayude a tener sueños, metas, anhelos y a proveer todas las necesidades. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, gracias a todos, que Dios me los bendiga y nos vemos el sábado en el culto, ¿verdad? Bendiciones.